La noche tiene algo que decirte. Escúchame. Adéntrate al mundo del deporte, música, sexualidad, historias profundas, séptimo arte, literatura y lugares por descubrir. Todos en una misma frecuencia. Entra por cualquier dispositivo y plataforma y vive cada noche una experiencia digital con sentido humano. Bienvenidos a Sonotopía, frecuencia digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Ya me perdí, ya los encontré, ya nos encontramos por acá. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este tu programa Sexualidad 360. Como cada jueves, cada 15 días nos estamos viendo por acá alrededor de las 8 de la noche. Y no puedo estar más feliz el día de hoy porque además de que sé que en esta parte del planeta mucha gente está celebrando lo que comenzó, no podemos decir palabras que extrañas ni palabras que nos alteren los nombres, entonces comenzó cierta copa de cierto lugar que ocurre a nivel internacional, universal y mundial, en donde se aventan una pelota, 11 tipos que van persiguiéndola. Bueno, ganó México, ya, punto, no se diga más. Entonces, pues estamos felices por eso y yo además, porque el día de hoy, sí, hace 15 días tuvimos un galanazo que nos viene a hablar de un tema de verdad maravilloso. El día de hoy traigo a otros 6 galanazos y 6 galanas. Bueno, no son 6 galanes, sino yo sería el más feliz, pero sí son galanes y galanas, ellas todas bellas, ellos todos guapos, que nos van a venir a hablar, a complementar el tema que ya estuvimos hablando hace 15 días. Sí, tiene que ver acerca de prevención, tiene que ver acerca de atención hacia la adolescencia, pero sobre todo vamos a hablar de un libro que sí o sí todas y todos debemos de tener en casa porque tenemos que aprender, tenemos que conocer. Y como siempre, me encanta que las personas que nos siguen, que nos escuchan y que nos ven, pues se puedan llevar la información, pero miren, de primera mano, porque creo que esa es la mejor manera de poder educarnos. Y qué mejor que los especialistas, qué mejor que los autores de este libro que nos honran con su presencia en este lugar. Yo el más agradecido, el más feliz de que estén ellas y ellos con nosotros. Y pues vamos a comenzar el día de hoy. Y Anita, arráncate que empezamos. Vámonos. Sonotopía, frecuencia digital, presenta Desde lo erótico y atrevido hasta lo reflexivo y educativo. Sexualidad 360. Y bueno, ya que estamos aquí, tengo que ir por partes, como dijo el descuartizador, porque si no me voy a hacer bolas, ya me conozco. Y voy a ir mencionando a cada uno de ellos, a cada una de ellas, de los autores y de las autoras de este libro, que es El otro lado de la violencia sexual. Y les voy a contar solo como la más mínima expresión de ellos y de ellas, porque es muchísimo lo que han estudiado, la formación que tienen y todo lo que han logrado. Y de verdad, yo el más honrado. Entonces, les presento en primerísimo lugar al maestro Anthony Hernández Arce. Él es sexólogo, orientador y educador sexual. También allí estás, Anthony. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, John. Muchísimas gracias. Aquí estamos, atentos al llamado. Ay, Y emocionados aparte. Estamos súper emocionados todos y todas por acá. También te voy a presentar a la psicoterapeuta y sexóloga Genoveva Arroyo Telles, que parte de su labor se dedica a realizar peritajes con niños, niñas y adolescentes, personas víctimas de violencia sexual. Bienvenida, Geno, o Beba, ¿cómo te gusta que te digan? ¿Cómo Por favor, estás? Beba. Beba, ¿cómo estás, Beba? Bienvenida. Súper, también muy contenta, muy emocionada de poder compartir el día de hoy con ustedes.
Gracias. También te quiero presentar al doctor Gustavo Gamero. Él es psicoterapeuta gestal y está especializado en la terapia corporal y el trabajo de hipnosis. Doctor Gustavo, bienvenido. Gus, hola, ¿nos escuchas? ¿Sí nos escuchas, Gus? No, creo Gus, que no. creo que no nos escucha Gus. Hola, ahorita ya no Sí, escuché, nada más veo que aquí me encendieron la cámara, pero ahorita me conecto y me desconecto, pero muchas gracias por la invitación. Espero que esta plática sea muy nutricia y sobre todo de mucho aprendizaje y de mucha reflexión el día de hoy. Gracias. También te voy a presentar a la doctora Yamile García Merino. Ella es terapeuta familiar y especialista en hipnosis ericksoniana. Yamile, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y el espacio. Muy contenta de estar acá con todos y todas. Eso me encanta. Y para concluir nuestra mesa de invitados, invitadas, está María de los Ángeles Orozco Áviles. Ella es maestra, Áviles, maestra en terapia familiar breve sistémica y ha participado en varios libros, Alto al abuso sexual infantil y El otro lado de la violencia sexual. Angie Ángeles, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Muy contenta de estar con ustedes en tu programa y pues a aprender también de todos nosotros, volver a reaprender un poquito de lo que hemos escrito. Híjole, pues muchísimas gracias y bueno, quiero hacer una mención muy en especial porque al final ya me contarán cuál fue la participación de Fernando, pero a lo que entendí en la portada del libro, pues él fue que nos ayudó y nos coordinó según yo y mis nervios. Entonces, al maestro Fernando Álvarez, que es sexólogo, terapeuta familiar breve sistémico e hipnoterapeuta, especialista en terapia de pareja, autor, coautor y coordinador de varios libros sobre sexualidad en las infancias. Fer, gracias por reunirnos, aunque también entendemos que por tu agenda también tan apretada en esta ocasión no nos acompañas. Pero pues ya estamos aquí y vamos a comenzar a darle duro, que es mole de olla, y tenemos como muchísimas preguntas. ¿Y les parece que nos vamos en el orden que fuimos mencionando? Porque sí tengo como harto chisme que preguntar acá. Anthony, cuéntanos para empezar, ¿cuál es tu participación en el libro? ¿Qué es lo que tú nos aportas? ¿Qué es lo que tú nos compartes? Bueno, pues primero que nada, buenas noches al público, buenas noches a todos los invitados, compañeros y colegas. La aportación que yo hice en el libro, básicamente hablo de lo que es la pornografía y la educación sexual integral en niños y adolescentes. ¿Sí? Entendiéndose de niños y adolescentes, son menores de 18 años, pues básicamente educación básica, primaria, escuela primaria y secundaria, y hablo del tema de la pornografía, cómo influye en estos jóvenes, en sus relaciones tanto personales e intrapersonales cuando empiezan a tener relaciones sexoafectivas o más bien románticas en la secundaria, que es cuando más les afecta, cómo es que a veces distorsionan su realidad debido al consumo excesivo de pornografía. No por el simple hecho de ver, quiere decir que puedas tener un problema. El problema se detona cuando se vuelve excesivo o que no pueden controlarlo, ¿no? Entonces hablo un poquito acerca de los inicios de la pornografía, cómo es que la educación sexual integral en las escuelas es muy importante tanto para prevenir como para informar. Y como yo les digo cuando asisto a las escuelas que me invitan a dar charlas, entre mayor información tengas, al momento de tomar una decisión, la puedes tomar mejor informado, ¿no? Oye, Anthony, ¿y cuánto es mucho? O sea, no sé si es, yo supongo, ¿verdad? Yo porque me tiché, pero ¿cuánto es consumo, cuánto es mucho de consumo de porno? Porque igual yo, chavito, ¿no? Te puedo decir que como cepillado de dientes antes de comer y después de ir al baño, ahí estoy con el teléfono, ¿no? Viendo estas expresiones gráficas. ¿Cuánto es mucho?
Sí, fíjate que es muy buena pregunta porque creo que es un tema, bueno, más bien es un término mucho, como, pues puede ser muy poquito o puede ser mucho. La cantidad yo creo que es cuando no puedes controlar, ¿sí? O sea, cuando no haces otra cosa más que pensar en estar solo, por ejemplo, te dejas de asociar con otras personas o de relacionarte por estar consumiendo porno, entonces ya no eres una persona funcional, podríamos decir, porque Ok. prefieres estar solo en el consumo que salir con tus amigos, por ejemplo, o hacer otra actividad. Como decía hace rato, o sea, el que veas pornografía no te afecta de manera significativa, más sin embargo, recordemos que los niños aún no tienen su parte prefrontal del cerebro totalmente desarrollada, entonces esos estímulos que te dan placer inmediato, entonces ahí es cuando empiezas a encontrarse el problema, ¿no? En esos menores que no están aún diseñados para este tipo de contenido, por la propia función del cerebro, ¿no? Que todavía no está completamente desarrollada, entonces ahí puede venir las consecuencias. Ok, oye, y en esta parte del libro, dentro de tu experiencia, el consumo del porno en poco, mucho o gran medida depende también de la percepción o la autopercepción, lo que voy entendiendo. ¿Qué tanto depende la parte de la agresión sexual? ¿O va como muy tomada de la mano? ¿No es algo que se involucre? ¿Cómo está esa parte? Sí, mira, yo creo que sí va muy tomada de la mano por lo siguiente. Empiezan a consumir algo soft o algo muy leve, puede ser como prácticas normales, que entendamos que dentro de la sexualidad no haya normalidades, simplemente hay variedad y diversidad. Entonces empiezan a ver algo de porno soft, si llevan un tiempo en esta categoría y llega un punto donde no les satisface, entonces ocupan algo más fuerte, empiezan a ver otro tipo de contenido que les lleve a una estimulación, una excitación mayor, ¿no? Y pasa lo mismo en este segundo nivel. Llegan a estar tan enfrascados que ya no les satisface y ocupan algo mayor, hasta que lo llevan a la vía, hasta que lo llevan a la práctica, ¿no? Por ejemplo, les comento, en una de las charlas que tuve, una niña me dijo que el novio le dio una cachetada, sin permiso y sin previo acuerdos, y el niño pensó que era algo normal, porque era lo que veía en el porno. Entonces, no como agresión, sino como tipo sumisión, ¿sí? Okay. Pero sin el consentimiento de la otra parte, porque el niño pensaba que era algo normal, porque era lo que veía. Claro. Entonces, es lo que te comentaba al principio, distorsiona la realidad de lo que son las relaciones de pareja, ¿no? Ok, o sea, como que se estereotipan las relaciones Sí. sexuales, se marca como esto es lo que debe de ocurrir, entre comillas, lo que debe de ocurrir, ¿no? Estas relaciones forzadas, estas relaciones hasta cierto punto violentas que no tendrían que ser así, ¿no? Porque hay un acuerdo, son actores y que, bueno, al final entender que así como Spider-Man se cuelga de los edificios y Superman vuela y son efectos especiales, allí hay un contrato previo y eso es lo que tendríamos que estar o se tendría que estar trabajando con ellas y con ellos. Sí, John, fíjate que precisamente eso es lo que yo les comento a los chicos, ¿no? Y yo hago la referencia o la analogía con lo que son las películas de Harry Potter. Ah, ok, claro. Les gusta, ¿no? Pues que sí, que muy emocionante. Y les hago la pregunta, ¿y creen que es real? No, es una película. Precisamente la pornografía son películas para adultos. No prohibidas, claro, pero son para adultos, para entretenimiento de los adultos. Todo está con casting, todo está con directores, con cámaras, con efectos, con un puño de gente atrás haciendo que esto se vea muy bonito. Bueno, estimulante, ¿sale? Entonces, claro, no es real. No es real. Ok. Vámonos, gracias Anthony, vámonos ahora con Genoveva. Genoveva, me decías Beba, tú eres Beba. Beba está bien. Beba, oye, cuéntanos, ¿cuál es tu participación? Ya Anthony nos hablaba un poquito acerca de esta parte de las expresiones gráficas, del porno, ¿no?
Y antes de que nos cuentes, déjame mandar saludos porque luego se me olvida. Chilangolandia, sabor único, muy buenas noches, saludos, saludos, ¿cómo te le estás pasando allá? ¿Cómo estás celebrando el triunfo de México? Sol Ramírez, hola, muy buenas noches, Sol, qué bueno que estás por acá. Edith Olmedo Samarripa, muy bonita noche también para ti, te mando un beso enorme. Ahora sí, Beba, cuéntanos tú qué escribiste, qué hiciste, tú de qué nos hablas en este libro de El otro lado de la violencia. Bueno, yo quiero compartirles que a mí, yo elegí escribir acerca de los dilemas éticos en la atención psicoterapéutica en niños y adolescentes que han realizado prácticas abusivas sexuales. Y bueno, justamente quiero partir de algo muy importante. Ahorita que hablábamos del porno, pues dentro de la sexología, justo, como hacemos todo un análisis descriptivo para poder comprenderla, no hablamos de normal o anormal, ni de bueno o mal. Entonces, ahí hay un elemento muy importante, porque justamente cuando nosotros vamos a trabajar con este tema que confronta a mucha gente, porque son muy pocas las personas que deciden trabajar con niños o adolescentes que han hecho estas prácticas abusivas sexuales. Entonces aquí empieza justamente el dilema ético, ¿no? Si es como bueno o malo, correcto, incorrecto, atender a una persona que ha agredido. Y nosotros justo, decías hace rato, ¿no? Fue cuando nos trae estas juntas, nosotros somos un grupo de supervisión y de ahí nace el proyecto. Entonces decimos, ¿qué pasa con esta cuestión de la violencia sexual que no termina, que no para? Pues justamente lo que nosotros podemos ver es que hay mucho trabajo con las personas víctimas, pero no hay trabajo con las personas que han agredido. Y entonces empezamos a hacer todas estas investigaciones y nos damos cuenta que justo la niñez y la adolescencia fungen una situación muy importante para una situación justo preventiva y de tratamiento. Porque si ustedes revisan la literatura, van a ver que las personas agresoras sexuales tienen un pronóstico pues bastante negativo, es decir, de recuperación. Pero esto tiene que ver con una serie de factores también, ¿no? En nuestro caso particular, en nuestro país, que no hay políticas públicas de prevención, que vamos normalizando la violencia en muchos sentidos, que por ejemplo ahorita como vemos los chicos, los adolescentes y niños están expuestos a las redes sociales, en donde cada vez se va normalizando más la violencia y entonces tal como lo dijo hace rato Tony, ¿no? Entonces se les hace muy fácil darle un zape al compañero, ¿no? Denostarlo, como en este rollo de ser novios te estoy besando y te doy una mordida cuando no hay un acuerdo previo. Entonces, bueno, en el caso mío hablo de estos dilemas éticos que puede pasar el terapeuta, ¿no? Y de inicio puede decir, está bien que yo trabaje con una persona que ha sido agredida y me remonto otra vez, no es que esté bien o mal, no es que sea bueno o malo. Aquí lo importante es que tú te preguntes si tienes la capacidad profesional, ¿sí? Y ética para darle esa intervención. Y entonces esto forma una situación muy importante porque yo retomo en mi capítulo dos conceptos que son muy importantes. Voy a tratar de no ser muy técnica, ¿no? Uno tiene que ver con la empatía y otro con la aceptación, con la consideración positiva incondicional. A ver, ¿a qué me refiero con esto? La empatía quiere decir que yo puedo comprender al otro desde lo que le está pasando. Sí, y la consideración positiva es que aunque lo estoy comprendiendo, no quiere decir que estoy de acuerdo con lo que hace. Y eso va a ser un elemento fundamental para la atención, porque si bien yo no estoy de acuerdo con estas conductas abusivas, lo que sí estoy de acuerdo es con generar todo un ambiente profesional para que esta persona, niño o adolescente, tenga la posibilidad de poder responsabilizarse de su conducta y entonces también poder tener esta posibilidad de reinsertarse de una manera en donde genere interacciones que no sean violentas, ¿vale? Entonces, fíjate, esto resulta muy importante porque justo el siguiente paso que tiene que ver con estas cuestiones éticas es cuando nosotros recibimos al niño o al adolescente, es como, ¿cómo vamos a decir? ¿Que es el agresor? ¿El violador? Y eso es algo muy importante porque fíjate muy bien,
Cuando nosotros damos esta atención centrada en estos elementos que acabo de mencionar, entonces no vamos a etiquetar absolutamente por ninguna razón, ni tener un juicio acerca de ese niño adolescente. Sí. Más bien, vamos a entender que ese niño adolescente realizó una conducta que es diverso a toda su personalidad. Y en función de trabajar con estas conductas abusivas, estas prácticas abusivas sexuales, es donde empieza una situación de posibilidad, porque ¿qué crees? Cuando el terapeuta puede tener esta mirada empática, ¿sí? En donde también sabe que no está de acuerdo con estas prácticas que se han realizado, le va devolviendo la responsabilidad al adolescente y al niño. No le genera culpa, porque estamos en una sociedad culpígena, en donde al realizar algo malo, entonces hay que, y culpígena y punitiva, entonces hay que castigarlo. ¿Pero qué crees? Está comprobadísimo, ahí el castigo no está funcionando como una forma de rehabilitación y de reinserción, ¿sí? Y de recuperación de habilidades de la persona. Entonces justo estos elementos van a ser fundamentales para que el terapeuta pueda dar como este espacio, esta atmósfera en donde el niño y el adolescente pueda visibilizar más allá de estas conductas que realizó y las posibilidades que sí tiene para vincularse con las otras y los otros sin que tenga que haber una situación de sometimiento, de falta de respeto y de cosificar al otro, que es lo que sucede en las situaciones de violencia sexual. Entonces, esto es básicamente lo que yo voy trabajando en este capítulo, y algo muy importante es justo esto que les decía, o sea, si en este proceso también de yo ir atendiendo a este niño y adolescente, en algún momento siento un atoro, pero eso es muy importante tener como un grupo de supervisión para que se pueda ir apoyando, porque, ¿sabes? Este es un tema súper nuevo de trabajo y es un tema al que muchas personas le temen. Claro. Entonces, en la medida en que vayamos viendo, ok, quizá hay ciertas situaciones que estoy avanzando, otras que no, tengo mi grupo de supervisión, pero también los terapeutas no somos todopoderosos. Y si en algún momento consideramos que ya no tenemos la habilidad para seguir acompañando de manera profesional, ética y técnica adecuada a ese niño adolescente y obviamente a su familia, que es algo muy importante, no se trabaja únicamente con el niño y adolescente, sino con la familia. Entonces, de manera responsable, hacemos una canalización. Wow. A ver, entonces, déjame hacer como un resumen porque creo que es muy importante esto que tú nos estás compartiendo, porque va mucho más allá de la palabra. Yo cuando escucho la palabra empatía siempre se me prenden como alertas por acá, porque digo, puedo intentar ponerme en los zapatos de la otra persona, pero eso no significa que camine como la persona. Y entonces estás hablando de un tema bien, bien delicado. Bueno, estamos hablando porque se piensa que el agresor sexual todo el mundo lo dibuja como el viejo del costal, el tío que está pintado entre sombras, o el hombre, porque también nada más se piensan en hombres, que pretende un daño y que además transgrede, como nos explicaba Tony, ¿no? De esta parte del el que golpea, el que va a someter, pero suele suceder que a veces, como en estas ocasiones, ¿no? Y que a mí me ha tocado escuchar, Beba, no sé, a algunos terapeutas que sí juzgan bien rudo, ¿no? No, es que está enfermo, es que está loco, es que está mal, ¿cómo se le ocurre? Y yo digo, híjole, qué miedo, porque las investigaciones también arrojan que quienes han agredido sexualmente, no solo, bueno, quienes generan violencia, son personas que también vivieron o sobrevivieron, porque no podríamos decir que transitaron, sino que la sobrevivieron la violencia. Y entonces, ¿quién les atendió? O sea, en el allá y el entonces, ¿quién les atendió a estas personas que también fueron niñas, que también fueron adolescentes, que también necesitaron un apapacho, un acompañamiento y no había quién? Y evidentemente, al normalizar, como tú mencionas, Beba, la parte de la violencia, pues entonces, ¿quién les da este seguimiento, no? Y es como
yo digo, es una llamada de atención, no solo para los terapeutas, porque también me ha tocado escuchar, ver y conocer a N número de terapeutas que van dejando iatrogenias emocionales. ¿Qué son las iatrogenias? Heridas generadas por el propio terapeuta, la propia terapeuta, y que sí, este capítulo se me hace como súper importante en ese sentido, Beba. Uh-huh. Sí, así es. De hecho, sabes que creo que un aspecto fundamental, esto me encanta esto que decías, ¿no? Yo cuando hablo de la empatía, justo les digo, generalmente cuando hablamos de la empatía, las personas creen que es ponerse en los zapatos del otro. Y el ejemplo que yo pongo es, a ver, yo calzo del 6, ¿alguien que calza del 4 se podrá poner en mis zapatos? Pues si se pone le van a quedar grandes. Entonces, por eso la empatía es entender al otro desde lo que le está ocurriendo. Y por eso ponemos el otro concepto. Aunque yo no esté de acuerdo, te comprendo. Te valido, y eso no quiere decir que estoy de acuerdo. Quiere decir que yo estoy escuchando, ¿sí?, lo que a ti te está pasando, y que esto que a ti te está pasando también está generando algo en ti y en alguien más. Y justo ahí es donde nace la responsabilidad. Rogers también habla de un concepto bien precioso que a mí me encanta, que es la teoría paradójica del cambio. Y justo esta teoría paradójica del cambio tiene que ver con que dice, si nosotros sentamos las bases desde la empatía y la consideración positiva incondicional, entonces es cuando hay la posibilidad de que puedan nacer otras habilidades en las personas. Les recomiendo mucho que vean una película que a mí me encanta, que creo que ejemplifica muy bien esto, que se llama Los Coristas. Está preciosa. Véanla, porque justo eso es dos ambientes diferentes. Un ambiente restrictivo y punitivo que no ha generado ningún cambio. Y de repente hay un ambiente comprensivo, empático, que permite que los otros se den cuenta de lo que hacen y se responsabilicen, y entonces se genera el cambio. Solo ahí entonces. Por supuesto que la vamos a ver. Gracias por la recomendación. Y le damos la voz a Gustavo, ¿cómo estás? Oye, pues, ¿cuál es tu participación en este libro? ¿Cómo te sentiste cuando te dijo Fernando? Ya me enteré en la cola de la leche, ¿verdad? Que somos un grupo de supervisión de casos. Y entonces ya me imagino al Fer allí sentados en mesa redonda, mesa cuadrada, de, ay, se me está ocurriendo una idea. ¿Cómo recibes esta invitación y qué desempeño tienes tú aquí? Fíjate que justo me leíste el pensamiento porque quería agregar esa parte como de cómo fue la invitación. Fíjate que particularmente fue para mí muy especial porque Fer y yo coincidimos en un congreso de psicosexualidad y nos tocó ahí convivir juntos, ¿no? Entonces, en una de esas yo le digo, yo tenía a mi niño a meses de haber nacido, creo que como unos 7 meses de haber nacido. Entonces realmente estaba chiquito, estaba yo muy cansado en la parte de las desveladas y todo, ¿no? Entonces yo le dije a Fer de que, oye Fer, quiero o sea, invítame a algún proyecto que tengas, yo encantado de poder participar. Y me dice, justo me falta una persona para un capítulo. Y yo así de, o sea, sí quería, pero no ahorita. Y le dije, espérame tantito, sí. Entonces, sí le dije, no, ¿sabes qué? No puedo. O sea, no, ahorita no, o sea, sí estaba muy cansado, me reconocía muy cansado. Entonces sí le dije, no, el siguiente. Dijo, ok, eso fue yo creo que en la mañana, ¿no? Y más tarde le platiqué a otra de las autoras, Ancira, que también estábamos en el congreso, y que en una de las conferencias de Fer dijo, Ancira ya aceptó uno de los capítulos, ¿no? Y le digo, sí, también me dijo Fernando, pero no, le dije que no. Me dice, ¿cómo estás burro? Dice, acéptalo. Y luego ves cómo lo escribes, pero tú acéptalo. Porque la idea era, o sea, ya todos ya estaban avanzados, o sea, era algunos elementos que faltaban. Entonces ya cuando me acerco a Fer, de que, oye Fer, ¿sabes qué? Sí, siempre sí. Y me dice, ya no se puede. Y yo, ¿cómo? Me dice, se te adelantaron. Y yo así de, chin. Y para mí fue como muy significativo esa parte de aprovechar las oportunidades.
¿no? De aventarse a hacer las cosas, buscar los espacios, digo, muy consciente también del contexto de cada quien. Me dijo, bueno, mira, el libro se trata de esto, ¿no? O sea, de la cuestión de justo de poder revisar, analizar a los niños y adolescentes, las prácticas pues abusivas sexuales que ellos han cometido y poder verlo como desde otra visión, qué de lo que tú haces, de qué de lo que tú sabes puede integrarse en el libro. Y dije, excelente, ¿no? Yo soy terapeuta Gestalt, bueno, mi preparación más fuerte ha sido Gestalt, y justo hay una teoría, bueno, la teoría de los sí mismos, habla justo que la parte social se deriva, esa es la última, ¿sí? Que se deriva de la parte corporal, emocional, mental, y luego se desencadena la parte social. Incluso, por ejemplo, en la parte emocional, cada uno de estos sí mismo se divide en componentes, ¿sí? En la parte social se divide en la parte emocional se divide en 4, que es conciencia emocional, expresión emocional, regulación emocional y socialización emocional. Entonces, ahí me puse a analizar y dije, claro, o sea, esta parte de las conductas, de las prácticas abusivas sexuales, tiene que ver con la parte social. Entonces, pero sí, ese ya es como el producto, como el final de todo el desarrollo. Entonces, hay que revisar cómo está lo anterior. Y justo en esta teoría de los sí mismos, en la conciencia se habla de poder ser consciente, el poder reconocer mis propias emociones, poder expresarlas, poder regularlas y poder convivir con otras personas a través de mis emociones, ¿sí? En sí mismo emocional, en la parte de la socialización emocional, habla de cómo puedo leer a las personas, o sea, leer que lo que yo estoy diciendo, pues está siendo aceptado, leer que lo que yo estoy haciendo está siendo aceptado o está siendo rechazado, porque hablemos, o sea, no nada más de una cuestión del poder llegar a este consentimiento hablado, sino también de la parte no verbal, porque a lo mejor te puedo decir, sí está bien, acepto, ¿no? Pero todo mi lenguaje verbal está diciendo que no estoy del todo conforme o de acuerdo con lo que estamos platicando. Eso es la parte de la socialización emocional. Entonces, lo que fui analizando al momento en donde fui redactando el capítulo es que pacientes y personas que fui acompañando en este proceso no tenían de origen una mala intención. Una intención como de lastimar, como de agredir, de ser así, de destruir una vida. No, o sea, comúnmente viene de personas que no fueron empáticas con ellos específicamente, que no les inculcaron y no les enseñaron, por lo tanto no desarrollaron esta habilidad social, que eso es mi capítulo, las habilidades socioemocionales. Entonces no se les desarrolló a lo largo de sus primeros años y su infancia, y por lo tanto a la edad que tienen este tipo de prácticas, pues no lo saben hacer. Entonces, muy específico, uno de los casos que menciono es que al momento, pues un niño que empezó a tener tocamientos con una familiar más pequeña, y al momento en donde yo le preguntaba de que, bueno, ¿cuál era la intención o qué pasó? No, es que yo no tenía intenciones de hacerlo así, o sea, de que sea pues algo negativo, o sea, para mí pues yo era un juego. Como eso era lo que veía, que eso lo hacían los adultos, pues yo pensé que eso era algo, tenía 8 años, ¿no? Entonces, pero, o sea, la base no era eso, y lo peligroso es que justo se le podría poner una etiqueta ya de agresor, de abusador, a los 8 años. Y si se le pone esa etiqueta desde esa edad, se puede ya vivir toda la vida con esa etiqueta, y lo difícil para desarraigar esto, cuando tiene que ver también con unas habilidades socioemocionales, es decir, fíjate, o sea, qué es lo que está pasando, o sea, qué te está diciendo, qué es lo que estás viendo, qué es lo que ves en los demás, qué es lo que hacen los adultos, qué es lo que hacen los niños, ¿no? Y simplemente con psicoeducación
Y acompañamiento, el niño comprendió lo que era los tipos de distancia, comprendió las partes del cuerpo, comprendió cómo se puede acercar los diferentes tipos de caricias, identificar diferentes tipos de caricias, las que están agradables, las que son desagradables, con quién se puede hacer todo tipo de caricias, qué partes del cuerpo, lo entendió y ya. Entonces, para mí es como justo salvar una vida, no solamente de la persona que está, quien cometió esas prácticas abusivas, sino también de todas las demás personas que se benefician de que no tenga esa etiqueta y que se deshaga esa etiqueta a esa edad cuando está así muy suavecita y a lo largo de toda su vida pues pueda él generar pues sí unas experiencias diferentes. Y digo, eso era como muy pequeño. Pero también existe, por ejemplo, en adolescentes, que eso sucede, o sea, no, justo producto de la pornografía, que ven estos contenidos, creen que es lo que está bien, y a pesar de que ven que la persona, tuvo un caso similar también de ese estilo, que el chico pensó que siendo como rudo y esta parte fuerte y como de sometimiento, eso le iba a aprender a la chica, y le asustó, y no leyó, no sabía leer esas emociones en ella, de que estaba así contra la pared y con miedo y estática y no tenía esa habilidad para poder leerlo. Entonces, pues sí, después ya se meten en problemas ahí escolares, ¿no? Y sociales muy importantes. Oye, Gus, qué fuerte esto que tú nos estás compartiendo y sumándole a lo que vamos aprendiendo del libro, porque ahorita que compartes esto de la falta de desarrollo de habilidades socioemocionales, pensando, ¿no?, en personas con las que yo he trabajado en procesos de terapia que han generado o generan violencia, sí, es como súper importante esto que estás mencionando. Ya nos decía Beba la importancia de la empatía y no vista desde ella nos daba el ejemplo, yo calzo del 6, ponte mis zapatos del 4, ¿no? Pero que tiene que ver muchísimo con esto, o sea, el aprender a desarrollar estas habilidades básicas, que incluso hasta la Gestalt lo dice, ¿no? Por eso nos lo deja nada más en la famosa Matea, miedo, alegría, tristeza, enojo y afectos. Nos las deja bien sencillita como para derechito meter gol y quitarnos de no fue penal o sí fue penal, sino ser como muy, muy conciso de aprende a identificarte, aprende a reconocerte para que puedas ver en el otro, para que puedas reconocer o hacer la lectura corporal del otro. Porque sí, claro, por supuesto que nos falta desarrollar mucho esta parte. Hace unos días me preguntaba una amiga, estábamos viendo algún video de estos animalitos que pues han vivido algún tipo de maltrato, y pues la cantidad de mensajes que aparecen por parte de la gente, ¿no? De pobrecito animal, qué bueno que ya está en buenas manos, dénmelo, yo le doy amor, y palabras como muy, muy amorosas. Y yo le decía, ojalá y algún día nos podamos referir así a nosotros mismos, ¿no? Claro. Que si ya nos estamos acercando a nuestros más cercanos, valga la redundancia, que son los animales, ahora acerquémonos al humano. Y ojalá algún día pueda haber este tipo de expresiones, no de conmiseración, sino de amor real, ¿no? De amor auténtico, de podernos ver con amor y decir, qué bueno que este humano, esta persona, tiene quien le ame. Casi, yo espero, no sé si me alcance a ver la vida, pero yo esperaría que nos podamos ver. Y eso de desarrollar... Y justo estamos en eso, ¿no? Sí, pues ojalá, bueno, con el trabajo que estás haciendo, por supuesto que sí, Gus, porque sí nos hace falta mucho aprender de estas habilidades. Y además hablas como de las conciencias, de la teoría de los sí mismos, que a veces, desde mi experiencia, ya tú me ayudarás porque tú eres el experto, pero desde mi experiencia, qué difícil es poder verme en integridad. Qué difícil es poderme ver a mí mismo como en todos estos tipos de conciencia que mencionabas hace un rato. Exacto, perdón, ahí se me apagó tanto la cámara. Y de hecho me gustaría mencionar ahí algo, si se puede, en la presentación del libro nos hacían una pregunta que me pareció muy, muy, muy interesante, y es acerca como de datos duros, o sea, de cuestiones estadísticas, ¿no? Y uno de los datos que más me resonó es que la reincidencia de personas
que han sido como que se les ha dado un tratamiento, un trabajo en esta parte como sexual, una comparación entre las personas que han recibido algún tipo de tratamiento y las que no, psicológico, psicoterapéutico, y la reincidencia de las personas que no han tenido algún tratamiento psicoterapéutico es de 2.5 hasta 4, depende de los estudios porque es un metaanálisis, de 2.5 hasta 4 veces más de reincidencia que las personas que sí recibieron algún tratamiento. Claro. Esto es algo de que realmente esto es necesario, útil, desarrolla habilidades sociales de asertividad y disminuye la impulsividad y la agresividad. Entonces, claro que sí es necesario poder hablar más de esto, generar más conciencia, romper esa parte del silencio para realmente tener un cambio social, que es lo que estás mencionando. Gus, híjole, sí, yo voy corriendo a comprarme mi libro ahorita mismo. Gracias, Gus. Déjame hablar ahora con la doctora, pero antes de que hable la doctora, déjenme mandar saludos a Andrés Ramírez. Hola, buenas noches, John. Hola, Andrés. Qué bueno que andas por acá. Velázquez Amri, buenas noches. Qué bueno que estás acá también acompañándonos. Y yo tengo la duda acá, doctora, ¿cómo le gusta que le digan doctora? Porque hasta de usted le estoy hablando. Doctora, Yamile, ¿cómo te gusta? Yamile, Yami, como sea más fácil porque está muy difícil, entonces lo que sea. Para mí nada es difícil, yo me lo aprendo. Muy bien. Yami, oye, pues ya déjame ir haciendo como un hilvanado porque al final del día creo que cada una y cada uno de nosotros tenemos habilidades diferentes, ¿no? Pero cuando las genialidades se integran, obtenemos cosas maravillosas. Y entonces, Anthony ya nos hablaba acerca de cómo estas cuestiones de las redes sociales, porque se mete un poquito a tocar este tema, evidentemente desde la perspectiva de la exposición de los cuerpos, no diré específicamente pornografía, porque me parece que pueden haber muchos actos no diagnosticados o no tachados como tal, pero que sí generan, nos lo decía muy acertado Tony, al no tener esta corteza prefrontal desarrollada, pues evidentemente se pueden interpretar las imágenes, ¿no? Y entonces luego Beba nos habla de la importancia de la empatía, de todo lo que se tiene que trabajar desde aspectos terapéuticos y no solo en el tenor de la persona que está recibiendo el apoyo, sino desde mí como terapeuta, ¿no? Desde mí como acompañante, porque a veces sé que lo mejor es siempre tener un especialista que nos acredite con papelitos y que nos diga yo soy terapeuta. Y también a veces el simple hecho de estar y acompañar, mucho de esto es de la teoría de Rogers, que también nos mencionaba Beba, este acercamiento, este acompañamiento humano. Y termina por rematarnos con cosas de verdad que considero sumamente importantes, que es el me reconozco, te reconozco y nos reconocemos. Y la importancia, nos los dijo Gus como muy puntual, las diferencias que existen de quienes reciben atención y quienes no reciben atención, el grado de violencia que se puede seguir permeando, ¿no? Y lo básico que es. Y entonces, Jan, ¿tú cómo participas? ¿Tú qué nos compartes en este libro? ¿De qué nos hablas en él? Pues justo como decías, no podemos ser especialistas en todo, pero sí podemos acompañarnos de... Como no somos psicólogos. Claro. Y mi especialidad es la terapia familiar, a eso me he dedicado todos estos años. Siempre digo que no sé hacer otra cosa que no sea esta perspectiva sistémica. Entonces, algo que descubrimos es que sin el acompañamiento familiar, pues el pronóstico no puede ser positivo. Por lo tanto, yo en el capítulo hablo justo de la intervención familiar, cómo podemos hacer una intervención familiar cuando hay un miembro de la familia menor que justamente ejerce algún tipo de violencia sexual. Y insisto, esto como bajo la premisa de que es imposible aislar a una infancia, a una adolescencia de una situación que seguramente tiene que ver con negligencia, ¿no? Falta de límites claros,
poca atención, poco seguimiento, poca educación sexual, ¿no? Poca atención a esta parte de educación sexual. Es decir, la familia es copartícipe de la acción y por lo tanto necesita estar involucrada en el proceso de la atención para que pueda ser efectiva y que además, pues en esto que decía Gus, pues tampoco se repita, porque si esa infancia o ese adolescente sigue inmerso en la misma dinámica que lo llevó a esta confusión mental, ¿no? A esta parte de no tener claros los límites con otras personas, pues seguramente esto va a seguir pasando, por mucho que tú puedas hacer un trabajo 1 a 1 en el consultorio. Entonces, claro, pues esa es un poco mi perspectiva dentro del capítulo. No, bueno, es que, fíjate, me estás dando como mucha y mucho hilo de dónde sacar, mucha hebra de dónde sacar hilo, porque una de mis teorías ha radicado, y esto también a partir de mi experiencia, pero bueno, aquí la experta eres tú, ¿no? Yo nada más lo que he leído, pero una de mis teorías se basa precisamente en que la infancia o el adolescente que vive violencia tiene que ver con sistemas muy cerrados dentro del entorno familiar. Y evidentemente no hablemos de la base del humanismo, que son la pirámide de Maslow, ¿no? De estas necesidades básicas que se encuentran completamente insatisfechas. No hay buen tiempo de dormir, no hay buen tiempo para descansar, o sea, no hay descanso, no hay dormir, no hay buena alimentación, hay desnutrición, o sea, como muchas características de esta base que evidentemente la responsabilidad es el adulto, ¿no? Y que me he encontrado tristemente con demasiada negligencia en estos entornos cerrados, y por negligencia incluyendo la parte de la anulación, ¿no? De no prestarle atención al niño, a la niña, al adolescente, o le damos la niñera, escuchaba, ¿no? Le di la niñera virtual de Nani, y entonces de Nani que la cuide y que vea lo que tenga que ver. Entonces, cero atención, cero responsabilidad afectiva, cero práctica de amor dentro de esos entornos, y evidentemente mucha hostilidad. ¿Sí es así? ¿Sí es también tu experiencia? Claro, totalmente. Desde mi experiencia ocurren dos fenómenos cuando he atendido casos de infancias o adolescencias que han ejercido violencia sexual. Se polarizan, ¿no? Y casi siempre tiene que ver con los límites. A veces tiene que ver con límites más difusos, estos padres que están poco presentes, que como bien lo explicación, pues los dejan encargado a los dispositivos para que se hagan cargo de la educación de todo tipo, incluyendo la sexual. Y bueno, pues es ahí donde las infancias pues ven cosas que, bueno, ya lo explicaron, ¿no? Tony, ¿no? Y quienes está especializado, pues el efecto que puede tener en ese niño, en esa adolescente. Y otra cosa que genera es que ese niño o ese adolescente no tiene claro los límites, no sabe cuándo parar, porque nunca le han puesto un alto. Pareciera que están desdibujados, entonces puedo ver dispositivo lo mismo media hora que 3 horas o que 5 horas, dependiendo si mis padres están de ánimo o no están de ánimo. Y como yo puedo tener lo que quiero cuando quiero, pues eso también puede tener un efecto en las relaciones, regresándome al capítulo de Gus en las habilidades sociales, ¿no? Que no puedan respetar los límites de otras personas, ni siquiera los físicos. Y por otro lado, los límites rígidos, que son familias que justamente de pronto no se niegan rotundamente a dar educación sexual, a hablar de temas sexuales, a tener acercamientos emocionales con sus hijos que abran el diálogo, la comunicación, la confianza, y por lo tanto los niños, los adolescentes tienen que buscar por su cuenta las respuestas, y en ocasiones pues las respuestas están con sus pares, ¿no? A través de la exploración, pues, pero exploración que no necesariamente va acompañada pues del permiso de la otra persona, ¿no? Y esos son como lo que he podido ver, que los límites no están muy claros y o los dejan por ahí o los quieren tener demasiado controlados y tiene un efecto contraproducente. Entonces, una de las principales acciones que tomo en la terapia es hacer justamente corresponsables a ambos padres, ¿no? A quien esté a cargo de la crianza, en un término que llamamos circularidad, que quiere decir que estamos coparticipando en esto
y para que se pueda detener necesitamos intervenir desde todos los ángulos. No solamente me pueden traer al niño o al adolescente. Qué fuerte, porque fíjate, en mi trabajo, yo trabajo en escuelas de nivel preescolar. Wow. Y el tema que vamos encontrando mucho con papás y con mamás es el tema de la responsabilidad de la educación. Y algo que yo les digo, y ya tú me corregirás porque igual no es lo adecuado, pero algo que les digo es que como adultos, como padres, no tenemos responsabilidades, solo hay obligaciones. Porque nos toca desde el momento en el que tomamos o asumimos la responsabilidad o el deseo o el gusto de parir hijos, pues eso nos obliga porque hay muchas cuestiones que hay que atender de por medio. No solamente es pues le doy frijoles todos los días y ya, eso es lo de menos, ¿no? Porque se piensa o se cree que mientras tengan lo básico, ropa, vestido y alimento, ya la armamos, pero creo que también esta parte que mencionas de los límites, que no es ropa, de los alimentos, o la sana alimentación, que no solo es el comer los frijoles, y sobre todo de la parte de las habilidades emocionales, de las habilidades socioemocionales, como nos decía Gus, creo que son la base precisamente para poder tener una familia socialmente adaptada. Ya no hablemos correcta porque pues la familia Bimbo ya se desdibujó desde hace 3 millones de años, ¿no? Funcional. ¿No? Ser funcional. Wow. Claro. Híjole, ya, muchísimas gracias. Vamos a pasar rapidísimo a Angie, María de los Ángeles, Orozco. Tú aquí ya nos están dando cátedra, una cátedra maravillosa. ¿Y tú qué haces en este libro? Bueno, ¿cómo te gusta que te digan también? Es Ángeles, importante. dime Ángeles. Ángeles, Ángeles, ¿tú cómo participas con este libro? ¿Cuál es qué es lo que sumas con todo esto que ya vamos reconociendo y viendo? A mí me tocó un capítulo muy bonito que se llama Prevención, cómo prevenir. Pero antes de eso, déjame te comento, es un tema muy complicado, es un tema muy duro, es un tema muy difícil, no el de la prevención, el del abuso como tal. Claro. Estábamos estudiando, Fer y yo, la maestría, y llegó un caso cuando estábamos tomando clase, nosotros teníamos sesiones en donde veíamos pacientes, y llegó el caso de una niña que había sido abusada sexualmente por su abuelo. Entonces, con esta maravillosa mente que tiene Fer, de repente lo lanzó al aire, ¿no? Y dijo, ¿y por qué no hacemos un libro para poder ayudar a las personas que abusan sexualmente de otros? Era tan duro, tan difícil. Yo dije, no, yo eso no, ahí sí no le entro, no me interesa, porque es un tema complicado, es un tema muy difícil, sobre todo porque muchas veces el abuso se da entre la misma familia. Y bueno, pasó el tiempo, pasaron los años, esto no es nuevo, este trabajo Fer ya lo trae manejando desde hace muchos años. Y de repente un día llega conmigo una mamá y su niño, un niño de 9 años, y platicando con la mamá, el niño abusó de 2 primitas. Es un niño de 9 años, ni siquiera era un adolescente, es un niño de 9 años. Me partió el corazón y dije, Fer, o sea, me remonté a esa parte en donde dije, Fer, tenías razón. Y ya estaba empezando, ya nos había invitado a algunos, yo había dicho que no. Y luego volví así como gusto que la puerta otra vez y le dije, oye, Fer, ¿puedo? Y le platiqué la situación que estaba viviendo. Este niño era un niño que vivía en violencia, su familia era violenta, el padre era periférico, estaba y no estaba. La mamá pues tenía que trabajar, salía, el niño quedaba al cuidado a veces de los abuelos, a veces de los vecinos. El niño tenía apertura total para tener el celular o su tablet todo el tiempo que quisiera. Y ahí empezó él, desde los 7 años, a ver pornografía. A sus 9 años, este niño me decía, es que yo ya no quiero ver lo que traigo aquí en la cabeza. Yo sé que lo que hice estuvo mal,
pero aquí en la cabeza traigo cosas y traigo imágenes, porque no nada más quedó en la pornografía. Esos videos subieron hasta llegar a cuestiones de agresiones hacia la vida de otras personas. Entonces, te rompe el corazón escuchar a un niño decir eso y saber que él decía, yo sé que no tuve que haber hecho lo que hice, pero aquí adentro algo me decía, tengo que hacerlo. Díganme si eso no es una responsabilidad de todos como sociedad. Hay diferentes estudios que demuestran que un niño o un adolescente o un adulto que abusa sexualmente de otras personas tiene que ver con muchos factores, es multifactorial. Tiene que ver la familia, el entorno donde crece, en donde esté educado, los factores individuales. Toda esta parte, actualmente vivimos en una situación bien complicada del sexting, de cómo me relaciono con otros. Entonces, en esta parte que a mí me tocó participar, viene algunos factores que tocan Gus, que toca Yami, que toca Anthony, que toca Fer, y de ahí derivo algunas cuestiones que nosotros como sociedad somos corresponsables de esto que está pasando, ¿no? Cuando hablamos de la familia, por ejemplo, lo que decía Yami, estos límites que no están bien establecidos, la propia educación sexual, a mí todavía me impresiona que estamos en 2026 y quieres hablar de sexualidad o que los padres hablen de sexualidad con sus hijos y no lo hacen, les da pavor. No pueden decirles a sus hijos las partes del cuerpo por el nombre del cuerpo hoy en 2026, siendo que la información que reciben todos los días en la televisión, en redes sociales, en los espectáculos que están afuera, en los espectaculares de afuera, constantemente están bombardeados y no son capaces de hablar de sexualidad con sus hijos. Y ahí es una responsabilidad de cada padre. Bien lo decías, Johnny, cuando tú tienes un hijo, no tienes la responsabilidad, tienes la obligación. Y dentro de esas obligaciones de esta pirámide de Maslow que bien señalas, está esta parte de educar sexualmente para darles herramientas a los niños. Un niño, entre más información tenga, más posibilidades tiene de parar un abuso sexual o de abusar sexualmente de otros. Una vez me llamó, ya era un paciente adulto, no fue por esa razón, salió en el proceso terapéutico y él me decía, yo me siento muy culpable porque yo abusé de primos, pero también a la vez primos abusaron de mí. A mí nadie me dijo nunca que yo no podía tocar a otra persona. A mí nunca nadie me habló de sexualidad. A nosotros nos aventaban a jugar a un cuarto solos y nosotros cerrábamos la puerta porque sabíamos, algo internamente nos decía, eso que hacen no está bien. Sin embargo, nadie nunca me dijo no. Entonces, esta responsabilidad es sumamente importante. Y bueno, hay muchos otros factores, ¿no? Algunos de los factores que como padres tenemos que tomar en cuenta o dentro de la escuela, si hay personalidades de niños muy retraídos, que no interactúan mucho, tenemos que poner un foco para decir, bueno, aquí puede estar pasando algo, vamos a darles habilidades o vamos a trabajar con ellos para darles otro tipo de perspectiva dentro de lo que están viviendo ahorita, para evitar precisamente que se pueda generar una situación más complicada o generar que realicen algún abuso sexual con otros niños o adolescentes. ¡Qué fuerte! Oye, tengo muchas preguntas que hacerte porque me parece que el capítulo que te toca particularmente hay que ver de forma muy global todo lo que atañe de lo que hemos venido hablando. Y la vida no se equivoca, teníamos que llegar contigo a esto para poder amarrar amorosamente, diría yo, todo lo que nos han venido compartiendo, porque creo que se tiene que tener esta
información previa justo para evitar o prevenir otro tipo de situaciones. Pero vamos a una pequeña pausa, vamos a un pequeño corte, Ángeles, si me lo permites, y regresamos contigo. Claro. Pues ya nos escucharon, estamos hablando del libro El otro lado de la violencia sexual, un libro que trata precisamente de las y los adolescentes que generan agresión sexual hacia otras personas, comúnmente a las infancias. El día de hoy tenemos a los autores, a los coautores de este libro, que nos han venido a contar cada una de sus experiencias al redactar de dónde surgen estos capítulos, cómo es que están elaborados y sobre todo para llevarnos un gran mensaje al final que tiene que ver precisamente con lo que estamos tocando con Ángeles, que es la parte de la prevención. No lo miremos con miedo, no miremos la sexualidad con miedo y desagrado, porque también es una gran parte que nos puede dar demasiado, y lo principal es que nos da vida. La vida sexual o la experiencia de nuestra propia sexualidad tiene que ser vivida, creo yo, desde esta apertura y desde esta conciencia, y lo que necesitamos es un poco de esta información que nos están compartiendo el día de hoy. Vamos a una pequeña pausa. Estamos en Sexualidad 360. Mi nombre es Jonathan Altamirano. Ya sabes, compártenos, dale pulgar arriba. Estamos aquí en Facebook, estamos en YouTube. Compártenos porque queremos que esta información llegue a muchísima gente. Vámonos, Anita, y regresamos. Sonotopía, frecuencia digital, presenta. Diariamente surgen eventos que definen la historia de la humanidad. Acompáñanos a conocer los más importantes en Espacio de Reflexión. Todos los viernes a partir de las 8 a.m. México Centro, 9 a.m. Dallas. Por Sonotopía, frecuencia digital. Y ya está. Me agarraron en chueco. Y ya estamos de regreso aquí en tu programa de Sexualidad 360. El día de hoy hablando del tema del otro lado de la violencia sexual, este maravilloso libro, y tenemos a los autores con nosotros, a las autoras que nos están contando cada uno de ellos desde su experiencia, desde donde son expertas y expertos, y nos quedábamos, déjenme mandar saludos, por cierto, Marco López, buenas noches chicos, hola Marcos, bienvenido, qué bueno que estás acá con nosotros. Y entonces nos quedábamos platicando contigo, Ángeles, acerca de la importancia de la prevención. Y nos hablabas antes de irnos al corte, y yo también afirmaba que la importancia que tiene este tema particularmente, que es el reconocimiento de lo que nos hace falta por
por construir como familia, como personas para la prevención o para evitar algún tipo de abuso, pues es como la parte básica. Y a mí me surge la duda, ¿qué es lo que has descubierto para la prevención? ¿Qué es lo que, de qué nos hablas específicamente? ¿Qué es lo que tenemos que abordar? Anthony ya nos mencionaba la importancia, en general todas y todos nos han hablado de la importancia de los límites. Anthony nos hablaba del diferenciar, por ejemplo, los tipos de películas, ¿no? Que en el caso de la pornografía, de las expresiones gráficas, él nos hace referencia de la importancia de reconocer y saber que no es para mí. Gus nos hablaba del reconocimiento de las habilidades emocionales que podemos tener tanto en nosotros como en la otredad. Beba nos habla mucho acerca del tema de la empatía, de que necesitamos y requerimos al trabajar con las otras personas, y Yami nos hablaba precisamente de estos límites y de las cuestiones familiares, cómo la base se siente en esto. ¿Qué otras cosas son importantes reconocer, Ángeles? ¿Qué otros aspectos consideras prioritarios y que nos abordas en esta parte del libro? Una de las más importantes, y coincido con Yami, tiene que ver completamente con la familia, con cómo la familia está constituida y desarrollada. Si tú estás en un entorno familiar en donde puedes hablar, puedes contribuir, te sientes escuchado, te sientes querido, tienes la información que requieres para todo. O sea, cuando hablamos de sexualidad, tú le enseñas a un niño a comer, le enseñas a caminar, le ayudas a pararse y a caminar, pues también tienes que enseñarle sobre sexualidad. Hay estadios por edades, ¿no? O sea, de tal a tal edad, ¿qué necesitas saber o qué no necesitas saber? Yo me acuerdo y tengo así bien presente, un día yo bañaba a mis hijos al mismo tiempo, se llevan 2 años de diferencia, y de repente mi niña tenía 3 años, mi hija, y volteé a ver a mi hijo y se voltea a ver ella, volteé a verle el pene y ella, como que yo no tengo nada, ¿no? ¿Por qué? Porque él sí, yo no tengo. Y ahí me di cuenta de cómo desde muy pequeños, desde muy pequeñas edades, ellos empiezan a ver estas diferencias y tienes que empezar a hablarles de lo más normal. La sexualidad es de lo más normal que tenemos los seres humanos, nacemos con ella. Entonces, desde la familia se establecen estos patrones, como bien decía Yami, de límites, como bien decía Gus, en donde cómo está esta parte social de mi hijo, el estar, una familia que sabe que están viendo sus hijos en el celular, no le dejan el celular a su hijo para que se entretenga y no esté dando lata. Entonces, yo sí considero que la familia tiene mucho que ver, pero como es multifactorial, podemos hablar de la escuela y podemos hablar también de las políticas que existen. En muchos países hay centros de ayuda y apoyo para personas que han cometido abuso sexual. Y hablamos desde los niños. En México no existe nada. Mucha de la información que viene aquí es información que encontré y que tuve que investigar de otros países por mala suerte. México es uno de los países que más problemas de abuso tiene en el mundo. Y ni siquiera por eso hay programas en donde se puede apoyar para disminuir, no hablo de eliminar, ojalá, pero para disminuir este problema. Entonces, como es multifactorial, pues la sociedad, la familia, la escuela, tenemos una responsabilidad. Y también nosotros los terapeutas, como bien decía Beba, el poder ver a la persona como persona y separar la conducta de esta persona para ayudarle precisamente a crecer, también tenemos una responsabilidad. Claro, totalmente. Sí, es como un gran trabajo el que hay y que caes o recaes también en esta parte de la importancia de atendernos desde el aspecto familiar,
¿no? Desde estos, todos y todas formamos parte de esta sociedad y nos corresponde atendernos en su totalidad, desde el vínculo familiar, que son al final la piedra angular de la sociedad, ¿no? Es como la base, y evidentemente por familia no nos quedamos nada más con la familia Bimbo, sino desde cómo estemos constituidos como miembros, como clanes. Híjole, Ángeles, muchísimas gracias. Ahora, me gustaría hacer como pregunta, Beba, me gustaría preguntarte qué ha sido lo más complicado que tú haces al escribir este libro. ¿Qué fue lo más difícil o lo que más trabajo te costó? Fíjate que ahorita que escuchaba a Ángeles, recordaba que lo más difícil fue justo decidir participar, ¿no? También. Yo les decía, el primer dilema ético que tuvimos en general, creo, fue aceptar esta propuesta, porque la mayoría de nosotros, bueno, en mi caso, yo perito a personas víctimas de violencia sexual. Entonces, de repente, sabes que en mi interior era como sentir una deslealtad hacia ellas y hacia ellos, ¿no? O sea, esas personas que han sido agredidas. Pero después, desde una parte, no tan desde el miedo y la ignorancia, sino desde el conocimiento, hay un gran vacío. Y entonces lo que la literatura nos dice, ¿sabes por qué es que permanece todo este problema? Pues porque se ha trabajado arduamente con las personas víctimas, pero no se ha dado un trabajo preventivo para justamente toda esta cuestión de agresión. Claro. De un manejo adecuado de agresión para que no se convierta en violencia. Entonces yo creo que ese fue el mayor reto, John. O sea, el darme cuenta que si no hacíamos algo, entonces las cosas iban a quedar igual. Claro. Y hoy me siento muy contenta y orgullosa de formar parte de este grupo de terapeutas que nos hemos arriesgado a ir haciendo algo diferente, desde la conciencia y algo muy importante que dijiste hace rato, también desde el corazón. Claro, por supuesto. Yami, ¿qué crees que quedó en el tintero, que no sale en este libro en esta ocasión? ¿Qué te hizo falta por escribir, Yamile? Pues no sé, es un libro súper completo, la verdad es que lo leo, la verdad nos dimos a la tarea de ser nuestros propios editores, ¿no? Antes de mandarnos a la editorial, todas nos leímos, nos corregimos, nos dimos opciones, nos dimos como posibilidades de qué agregar, y la verdad es que siento, no, dejando totalmente el ego y la falsa modestia, que es un libro sumamente completo. Creo que no nos faltó nada, y por ahí, cuando sentíamos que nos había faltado, porque tenemos una primera edición que tiene que ver con justo las víctimas, ¿no? El tratamiento a la atención a víctimas de abuso sexual infantil, pero como nos hacían falta algunas áreas, pues invitamos, ¿no? En este caso a Tony, a Gus, a Ancira, ¿no? Personas que nos faltaban también. También tenemos esta parte legal que me parece sumamente importante. Entonces, pues no siento que nos haya faltado nada. Seguramente es un mundo tan amplio que, bueno, pues siempre hay algo que agregar, pero en este momento diría que es un libro sumamente completo. Ah, qué padre, eso está padrísimo, que al final, más allá de haberlo escrito, fue supervisado por otros especialistas que también están como inmersos en el tema y que evidentemente le suman un poco más de lo que yo ya redacté a lo que hacía falta. Tony, cuéntame, ¿qué tanto de ti está depositado en este libro? Ay, no te escuchamos. No sé. A ver, no te escuchamos. Si quieres salir y regresar para que nos cuentes qué tanto de ti se quedó en el libro. Está cerrado tu micro. ¿Me escuchas? Ya. Ok, perfecto. Ya te escuchamos. Perdón. Bueno, me entregué al 100% a este trabajo, pero en contexto, yo trabajo para la Secretaría de Educación Pública aquí en mi estado. Entonces, estoy de la mano con estas infancias, ¿no? Yo lo vivo desde hace más de 20 años, el trabajar en las escuelas. Entonces me di cuenta de que es una gran oportunidad para mí
el poder, pues, escribir esta parte, porque lo vivo, que hace falta. Sí, hace falta mucho, y me entregué al 100% a este trabajo. La verdad me emociona. Es un tema que me apasiona, los niños, enseñarles, protegerlos. Creo que entre más información tengan, no es adelantarles su sexualidad ni incentivarlos a que inicien su vida sexual, más sin embargo yo creo que es que tengan toda la información que se requiera para que en el momento que ellos tomen la decisión de iniciar una vida sexual, lo tomen bien informados y que no digan, es que yo no sabía. Claro, que podamos informarnos más, ¿no? Y dices, yo ya tengo tiempo trabajando estos temas, por finalmente es tu formación, y ahora y aquí está esto para poder abarcar más espacios, porque decías solo en mi estado, y digo, pues ya saliste del estado, ¿no? Sí. Ya estamos en otros lados. Sí, de hecho, en esta entidad donde yo trabajo, en esta dependencia, soy el único sexólogo. Digo, no hay ningún otro compañero que trabaje en esta dependencia. Yo me he acercado con las autoridades para hacerles ver que es necesario enseñarles, ¿no? a la niñez y a la adolescencia, pero creo que es lo más difícil que me he topado, ¿no? La resistencia a aperturarse a estos temas. Ok, gracias, Anthony. Ángeles, ¿cómo ha sido para ti el reconocerte también con tus compañeros de este libro? ¿Cómo es vivirte en la escritura de este libro con ellas y con ellos? Está muteado tu micrófono. Listo. Fue una experiencia muy bonita. Yo ya conocía, Yami fue mi maestra en la maestría, Afer fue mi compañero. Entonces ya algunos de nosotros ya nos conocíamos, y el colaborar con mi maestra, pues así un súper orgullo, ¿no? A Beba y a Betty las conocía por otro contexto, también por Fer y por esta parte de sexualidad, y poder participar con estas dos maestrazas, que es la Beba y Betty, que además son mis respetos, pues para mí es un orgullo, porque voy aprendiendo de ellos todo el tiempo. Gus, Ancira, Anthony, el conocerlos, porque yo no había trabajado con ellos, bueno, pues para mí fue un alimento, y conocer más sobre el tema, y de saber que no nada más era esta parte de interés de, bueno, vamos a ver qué pasa, sino de un compromiso real por parte de todos. Entonces, para mí eso fue la magia que hizo que este libro se consolidara y que tenga el resultado que tiene, porque verdaderamente es un libro que tiene mucha calidad, de un tema que no se toca, que no se habla, y que debería estarse hablando constantemente. Totalmente de acuerdo, Ángeles. Creo que sí es como muy importante no nada más dar la cara a las personas que han vivido algún tipo de agresión sexual, sino que también voltear a ver a quienes lo llevaron a cabo, porque hay personas que no tienen como esta conciencia todavía, ¿no? Y nos lo decía muy acertadamente Gus en ese sentido. Sí. Entonces, te agradezco mucho. Gus, gracias. ¿Qué es lo que hace falta para poder decir que el libro va a tener o es todo un éxito? Desde tu mirada, ¿qué crees que le hace falta al libro? No que le haga falta, yo creo que esperaría más bien como sería como la cúspide, ¿no? Más que algo le haga falta, yo creo que más bien sería así como que lo logramos. A mí me gustaría, por ejemplo, escuchar que las personas que lo están leyendo están generando cambios. Eso para mí sería así como que es bien, justo es lo que estábamos buscando con el libro, ¿no? Que llegue, no solo que llegue, porque ya está llegando, ¿no? Digo, estoy sorprendido porque ya me quedé sin libros, y estoy muy contento con eso y preocupado a la vez porque voy a tener que ver qué hacer con eso, y ahora falta su reacción.
quiero quiero ver la reacción de las personas, sus opiniones, el cómo lo están aplicando, en qué momentos, en qué pacientes, en qué personas están aplicándolo. Eso para mí sería así como la cúspide de Libre, decir, exacto, eso era lo que queríamos evocar, eso era lo que queríamos generar en las personas y está generando un cambio. Eso para mí me parece que sería como algo maravilloso. ¿En dónde, a ver, quien desee contestar, dónde lo podemos adquirir? ¿En dónde está la venta? ¿Ustedes nos los van a firmar? ¿Puede ir a tocarles a su consultorio y decirle, doctor, me lo firma, por favor? ¿En dónde? Está en plataformas digitales, en varias plataformas. Las que ahorita recuerdo está en Amazon, ¿cómo se llama? Kindle, ¿no? Y también la de Apple, no me acuerdo cómo se llama, y de plataformas digitales, y aparte los autores también tenemos libros físicos. Entonces ya como somos de diferentes partes del país, pues ya sería ponerse de acuerdo en qué parte están para saber qué puerta tocar. No sé cuáles otras plataformas, no sé si los demás me ayuden ahí en qué otras plataformas hay. En Gandhi creo que por ahí lo vi también. En Gandhi. ¿Digital también? Sí, digital. Súper. Ok. Y a ver, aquí se me van a ir contestando así como los tengo acomodados, y aprovechando que estás aquí, Gus, ¿a dónde te podemos contactar? ¿A dónde te podemos escribir? ¿En qué parte del mundo te encuentras? ¿Das terapia? ¿No das terapia? ¿Cómo estás? Cuéntame. Sí, me pueden encontrar en Instagram como Gustavo Gamero-psicoterapeuta, y ahí me pueden mandar un mensajito. Doy terapia en línea, presencial. Yo estoy acá en Torreón, Coahuila, ¿no? En la parte norte del país, y sí, doy terapia a niños, adolescentes y adultos jóvenes. Perfecto, yo estoy tomando apunte aquí, tomando nota. Gus Ganero, _psicoterapeuta en Instagram. Gustavo Gamero, psicoterapeuta. Gamero. Yo le dije Gustavo Gamero, perfecto. Te vamos a buscar por allá. Acá tengo a Yamile. ¿Dónde te podemos contactar? ¿A quiénes das terapia? ¿No das terapia? Tú dices que terapia familiar. Cuéntanos, ¿a dónde te podemos contactar? Yo estoy en el Estado de México y justo doy terapia con este enfoque familiar, atiendo en realidad cualquier cosa porque todo está vinculado con la familia, parejas, infancias, adolescencias, todo esto es mi especialidad. Y directamente en mi WhatsApp con un mensaje 55 48 90 98 51. 9851. Te confirmo, 55 48 90 9851. Allí podemos sacar cita contigo, terapia familiar y lo relacionado a la familia, o sea, hace todo. Porque yo todavía no conozco al abuelito de Heidi que vive en las montañas lejanas y que no necesite terapia. Perfecto. Gracias. Luego tenemos Anthony. ¿A dónde te podemos contactar, Tony? Bueno, en mi Instagram, sexólogo _Anthony_Hernández. Yo me encuentro en la ciudad de Tepic, Nayarit, en la parte del Pacífico. También doy terapia básicamente sexual a adolescentes, parejas, hombres y mujeres. Y básicamente atiendo más lo que es disfunciones. Disfunciones sexuales. Doy escuela para padres y asesorías a docentes. Sí, de todos los niveles educativos. Muy bien, pues referentes a la sexualidad. Confirmo, es @sexólogo_Anthony_Hernández en Correcto. Instagram. Así es. Perfecto. Síganlo, por favor, allá quienes están en Tepic, en hermosa tierra de Nayarit. Vientos. Y luego tengo a Beba, ya te vi. Beba, ¿dónde te podemos contactar? ¿Das terapia, no das terapia? ¿Qué haces de tu vida? Bien, yo sí doy terapia, como decías, soy perito, pero soy perito de institución, entonces no perito de manera particular, pero sí doy psicoterapia y orientación sexológica. Me enfoco más en todo lo que tiene que ver con la sexualidad femenina y específicamente en casos en donde ha habido violencia sexual, niños, adolescentes y personas adultas.
También trabajo en pláticas, talleres sobre prevención de la violencia y me pueden encontrar en Instagram y Facebook como genoveva.arroyo.5. Arroyo.5. ¿Por qué punto 5? Porque, ¿sabes que la cuenta cuando la inicié, así me salió y ya no cambié como nada? Y así la tengo de origen. Ok. Sí. Yo pensé que tenía algo que ver contigo. Pero bueno, sí tiene que ver contigo, todo. Es Punto correcto. 5. Bueno, como un datito, el número 5 de lista casi siempre me tocó a lo largo de mi vida escolar. Ok, no, bueno, ya vi por qué punto 5. La vida no se equivoca. @genoveva.arroyo.5 en Instagram para citas y demás cosas contigo. Atención Así a es. mujeres, asesoría sexológica, personas que han vivido violencia sexual, niños, niñas, adolescentes y adultos. Y perfecto. Y recomendación básica, Los Coristas, la película. Por supuesto, véanla, por A favor. verla. Sí, yo sí tomé nota de todo lo que dijeron. Aquí está, ¿no? Yo bien ñoño y bien teto, siempre aprendiendo. Ángeles, ¿a dónde te podemos contactar? ¿Cómo nos podemos contactar contigo? ¿Das conferencias, das charlas, talleres, terapia? ¿Qué nos compartes tú? Todo eso que dices doy, y además tengo mi consultorio está en el Estado de México, en satélite, y por WhatsApp es la única manera que tengo de contactarme. Mi teléfono es el 55 36 69 47 98. 4798. Perfecto, Ángeles. Confirmo, tu número es para contactarte para citas y demás, 5536-694798, ¿correcto? Sí. Perfectísimo. Híjole, chicos, chicas, chiques, muchísimas gracias. Estoy muy agradecido. De verdad, ha sido una charla muy enriquecedora. Y quiero pedirles a todas, a todos, que sea la primera de muchas veces que me acompañen, porque me quedé con muchas cosas que preguntarles, pero no da la vida, no da el tiempo. Y pues muchísimas gracias, de verdad. Como les decía, fuera de cámaras, el tiempo con nada se paga y más cuando se otorga de esta manera. Les deseo todo el éxito del mundo en este libro, es maravilloso. Por supuesto, yo no sé si puedo ir a Tepic pronto ni a Chihuahua pronto, pero sé que voy a ir. No es Chihuahua, sí es Chihuahua. Coahuila, Torreón. es en Coahuila, en Torreón. Por supuesto sé que voy a ir y les voy a decir, ¿me lo firmas, por favor? Porque quiero rescatar la firma de todos, así como programa de mano de teatro, igual. Y sí, voy a ir a tocar, si no, Ángeles, me quedas relativamente cerca, estoy en Ecatepec, Okay. si no te voy a visitar a ti, o si no también alguien más dijo que estaba acá en Ciudad de México, ahorita les voy a decir quién, no me digan, porque tomé nota, Yamile, que también dijo que estaba en el Estado de México. Entonces, ya sea contigo, Ángeles, o contigo, ya sí voy a ir ¿me lo firmas y me lo vendes, por favor? Porque yo sí quiero mi libro. Que sea un éxito, de verdad, tiene que ser un libro de aula, yo digo libro didáctico, porque tenemos mucho que aprender los terapeutas y las terapeutas, sobre todo en el tenor de quién va a atender a estas personas que son las agresoras y los agresores sexuales. Porque si todos y todas merecemos y necesitamos ser escuchadas y escuchados, sobre todo en estos temas que nos duelen en el corazón. Yo les agradezco infinitamente su tiempo. Y pues yo me despido agradeciéndole a toda nuestra audiencia por haberse quedado, por habernos acompañado. Ya sabes, dale corazón, dale me gusta, compártelo, pulgar arriba, dale sonrisas, porque esta información tiene que llegar a todos los oídos que necesiten ser escuchados. Yo me despido, mi nombre es Jonathan Altamirano y como siempre un gusto y nos vemos por aquí en 14 días aproximadamente con otro tema maravilloso. Nos vemos muy pronto, besos a todos y a todas. Bye. Hasta luego, gracias. Bye. Nos vemos.
Sonotopía, Frecuencia Digital, presenta. Diariamente surgen eventos que definen la historia de la humanidad. Acompáñanos a conocer los más importantes en Espacio de Reflexión. Todos los viernes a partir de las 8 a.m. México Centro, 9 a.m. Dallas, por Sonotopía, Frecuencia Digital. Sonotopía, Frecuencia Digital, presenta. Desde lo erótico y atrevido hasta lo reflexivo y educativo. Sexualidad 360. Sonotopía, Frecuencia Digital, presentó.